Buenas tardes, bienvenidos a este webinar, hoy 19 de febrero de 2019. Queremos contarles que la Universidad de Medellín vive la tercera acreditación institucional. Podemos afirmar hoy que la construcción y consolidación permanente de la cultura de calidad nos compromete y es el sello de responsabilidad social de nuestra institución. La universidad forma profesionales integrales que van a decidir el futuro de nuestro país, por lo que se consolidan conocimientos de carácter innovador, incluyente y de calidad. Queremos agradecer a las personas que están conectadas hoy y especialmente a nuestros egresados. Queremos contarles que les vamos a enviar por correo electrónico una encuesta para tener actualizados sus datos y poderlos invitar a los eventos que estamos realizando. Este webinar es organizado por la Facultad de Ingenierías, el Centro de Extensión de Graduados, el Centro Docente de Cómputos, Educación Virtual y TIC de la Universidad de Medellín. Y como empresa aliada participa Predictiva. Para el webinar de hoy es muy oportuno al momento que está viviendo el país y la ciudad, con lo que llamamos la cuarta revolución industrial o Industria 4.0. Se busca hacer más eficientes los procesos de las compañías y agilizar la toma de decisiones. Para responder a esta necesidad se usan técnicas de inteligencia artificial, Machine Learning y Big Data. Por eso el objetivo de este webinar es poder diferenciar de una manera clara y sencilla cuál es la técnica más apropiada para mi estrategia de negocio y así poder desarrollar un proyecto que sea viable y exitoso. Hoy queremos agradecer a la empresa Predictiva con la participación del experto Anuar Ervin Ayala Rivera, quien tiene más de 15 años de experiencia en implementación de proyectos analíticos en diferentes sectores. Ahí les estamos compartiendo la hoja de vida del experto. Mientras tanto, les voy contando cuál va a ser la metodología de este webinar. Tendremos el tema central, que es nuestro experto, que son más o menos entre 30 y 45 minutos su intervención. Los participantes tendrán en silencio el micrófono, pero mientras tanto nos pueden hacer preguntas por el chat. Y tenemos una persona que estará pendiente para irlas clasificando al final de la intervención. Entonces, él nos responderá esas preguntas. Finalmente haremos una conclusión y cierre del webinar. Entonces, ya para dar inicio a este webinar, queremos darle la palabra a Ervin Ayala y agradecerle por su participación. Adelante, Ervin. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Ervin Ayala, como ya lo mencionamos. Yo soy mexicano. Actualmente estoy residiendo acá en Medellín y soy director de la parte analítica de la empresa Predictiva. En este caso, déjenme poner el video. Listo. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El tema del día de hoy es inteligencia artificial, machine learning, Big Data. ¿Cuál resuelve mi necesidad de negocio? Esto hoy en día es una tendencia que pues es a nivel mundial, la cual existen algunas dudas o algunas incertidumbres acerca de las diferentes técnicas de inteligencia artificial, machine learning, en particular porque pues cuando nosotros vemos en la literatura, vemos que son subconjuntos. Por ejemplo, machine learning está contenido en inteligencia artificial. Big Data está todavía digamos, más entendible la diferencia entre Big Data e inteligencia artificial, pero entre Machine Learning e inteligencia artificial no es tan evidente. Para eso, precisamente, voy a tocar algunos temas. En este caso, la agenda va a ser, vamos a ver los campos de la ciencia de datos, que es precisamente una de las partes fundamentales donde vamos a poder identificar las diferencias entre estas tres técnicas. Vamos a hablar de algo que no sé si ustedes lo han escuchado o no, pero precisamente nos va a contestar estas dudas, que es el contexto de la computación cognitiva. Eso lo voy a tocar más adelante y vamos a entender un poquito más qué es lo que requieren las empresas. Después de ver esos dos puntos, vamos a hablar de el diagrama para clasificar la mejor técnica analítica. Aquí es un diagrama de flujo, el cual lo que se intenta es de una manera sencilla poder clasificar de acuerdo a la necesidad
que requerimos para resolver algún proyecto en particular, cuál es la técnica o cuál debería de ser el camino de la complejidad del proyecto. Cuando me refiero a la complejidad del proyecto, me estoy refiriendo a que, si bien es cierto que el Machine Learning es un subconjunto de inteligencia artificial, pues no necesariamente voy a necesitar que todos mis proyectos sean de inteligencia artificial. Puede ser que con Machine Learning sea suficiente o puede ser que con Big Data sea suficiente. Eso es lo que vamos a ver en este webinar. Y al final voy a ejemplificar 3 casos que seguramente ustedes han tenido alguna interacción con ellos o son muy intuitivos para poder utilizar ese diagrama y poder clasificar cuál sería la mejor manera de resolver estos ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar por el campo de la ciencia de datos. Seguramente, y más hoy en día, todos han visto este diagrama. Este diagrama se centra en algo que se llama las habilidades para aplicar la ciencia de datos. Y bueno, en general las personas que están muy metidas en este tema de inteligencia artificial, pues todos buscamos volvernos un científico de datos. Y un científico de datos, ¿qué habilidades necesita? Necesita habilidades de programación, necesita conocimientos de matemáticas y estadística. Esto es lo más conocido siempre que pensamos en un científico de datos. Estamos pensando en este conocimiento de matemáticas y estadística. Y adicional a esos dos, se necesita un conocimiento específico de negocio. Es decir, una persona que es un experto por ejemplo, en banca y tiene habilidades de programación, tiene conocimientos de estadística, se puede decir que él es un científico de datos en el sector financiero o más específico en el sector bancario. Pero ese científico de datos, si nos lo llevamos a la industria de energía, ya no tiene este conocimiento. Entonces puede tener muy buenas habilidades de programación y muchos conocimientos en matemáticas, pero deja de ser un científico de datos en la industria energética porque carece de este conocimiento. Y así puede haber muchos otros ejemplos. Por ende, se dice que realmente el científico de datos es un equipo multidisciplinario. Pero bueno, eso no es como tal el foco de este webinar, pero sí el poder tener claro cuáles son las habilidades que requiere un científico de datos para aplicar la ciencia de datos. Más adelante vamos a entender por qué este gráfico en particular. Lo que yo quiero que nos quedemos ahorita con la imagen que necesitamos: habilidades de programación, conocimientos en matemáticas, estadística y conocimientos específicos de negocio. Cuando solamente tenemos uno de los dos, cuando tenemos dos de estos tres, es cuando podemos hacer pues modelos de Machine Learning o estaríamos haciendo investigación tradicional en caso de tener solo conocimientos estadísticos o analíticos y conocimiento de negocio. Pero el más peligroso es poder tener acceso a ciertos sistemas tecnológicos novedosos que ya nos hacen todo el tema de inteligencia artificial y Machine Learning muy alcanzable, como puede ser TensorFlow o algunas otras compañías, o por ejemplo Open Source, que está disponible para poder hacer modelos de Machine Learning sin tener ese conocimiento en el cual garanticemos que sabemos lo que estamos haciendo. A eso le llaman la zona de peligro, porque nos aventuramos a hacer modelos porque podemos utilizar tecnológicamente esos sistemas, y además conocemos o nos atrevemos a interpretar esos resultados, pero no conocemos el sustento matemático que hay detrás de esas técnicas. Esa es la zona de peligro. Pero lo ideal es tener estos tres. A eso le llaman ciencia de datos. Pero bueno, yo les decía que íbamos a hablar del campo de ciencias de datos y aquí estamos hablando de habilidades para la ciencia de datos. Por ende, el mensaje que yo les quiero dejar en este slide es que cuando pensemos en el campo de la ciencia de datos, no pensemos en particular en este diagrama. Estas son las habilidades para el científico de datos, para poder aplicar la ciencia de datos. Pero realmente, cuando estoy hablando de los campos de ciencia de datos, me estoy refiriendo a este. Estos son algunos de los campos, y son algunos, quiero resaltarlo, algunos de los campos de la ciencia de datos. El más conocido, y por lo que es tendencia en este momento, es inteligencia artificial. Como ya lo estábamos mencionando, el Machine Learning es un subconjunto de técnicas
bueno, más bien es un subconjunto que está en pues en el campo de la inteligencia artificial. Pero más que un subconjunto, yo quisiera que lo viéramos como una capa. Quiero hacer la siguiente analogía. Si nosotros vamos a construir un edificio de 20 pisos, supongamos que ese edificio de 20 pisos es inteligencia artificial. Pero si nosotros necesitáramos construir solo un edificio de 5 pisos, que eso sería uno de Machine Learning, no necesitamos forzosamente para construir un edificio que todos sean de 20. Si nuestra necesidad es de 5 pisos, es suficiente. En ese caso, aunque todo el Machine Learning esté contenido en inteligencia artificial, no quiere decir que que tengamos que hacer un modelo de Machine Learning, forzosamente estamos haciendo un modelo o un proyecto de inteligencia artificial. Volviendo a la analogía, si yo necesito hacer un edificio y me basta con 5 pisos, no lo tengo que estar haciendo todo el tiempo de 20. Entonces, la idea es dimensionar la complejidad que resuelve la necesidad de mi negocio para saber si me quedo con una técnica que pues me resuelve, pero no es tan compleja, en este caso Machine Learning, como sería llegar a inteligencia artificial. Ahorita con unos ejemplos que les vamos a más adelante, puede quedar un poco más claro. Del mismo modo le pasa al Deep Learning. Como ustedes saben, dentro del Machine Learning puede haber redes neuronales, árboles de decisión, puede haber investigación de operaciones, puede haber física. O sea, no solamente estamos hablando de lo tradicional o de lo más conocido que son modelos de aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje reforzado, que seguramente ustedes conocen a profundidad estos 3 tipos de técnicas, aunque pues las resumimos de una manera sencilla. El aprendizaje supervisado es cuando yo tengo una variable que me puede supervisar el resultado en toda mi tabla de entrenamiento. Es decir, yo puedo estar pues comprobando que el resultado de mi modelo me esté dando el resultado esperado. Cuando yo estoy en un aprendizaje no supervisado, esa variable no existe. Eso quiere decir que no voy a estar comprobando los resultados, sino que voy a encontrar algún patrón o voy a hacer algunos segmentos basados simplemente en las características comunes de los datos y no con respecto a una variable objetivo. Y en el tema del aprendizaje reforzado, ese digamos que es el más certero o el que mejor se acerca a un tema de verdadero aprendizaje, en el sentido de que en cada ejecución va aprendiendo de si hizo las cosas bien o hizo las cosas mal. A estos son los más conocidos en temas de Machine Learning, pero también existen algunas técnicas de investigación de operaciones que también se consideran Machine Learning. También dentro de este tipo de modelos están las redes neuronales. Hay redes neuronales pues de tipo supervisado, no supervisado, o hasta en este caso también existen de refuerzo. Y el tema de Deep Learning es un conjunto de redes neuronales a nivel de capas. Es decir, cuando nosotros vamos creando una red neuronal y le vamos agregando capas y llegan a ser tan grandes que a eso ya se le conoce como Deep Learning. Estos son algunos de los campos de ciencia de datos más conocidos. En el tema de Big Data, este es un poco más evidente que no todo lo que es Big Data necesita ser inteligencia artificial o Machine Learning. Aquí en el tema de Machine Learning e inteligencia artificial es donde encontramos esta duda de, bueno, entonces, ¿qué necesito aplicar de acuerdo a mi necesidad de negocio? Pero cuando les estoy diciendo que esos son solo algunos, les quiero mostrar de qué estamos hablando. Estos son los campos de la ciencia de datos. Y aquí es donde la imagen anterior, donde teníamos solamente inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning y el tema de Big Data, y lo mezclamos cuando estamos hablando de las habilidades del científico de datos. Aquí podemos ver 3 grandes grupos. Tenemos todo el grupo de matemáticas y estadística, que lo tenemos por acá. Tenemos todo el conjunto de datos, todo lo que se refiere a los datos. Y tenemos por acá las ciencias de la computación. Si se dan cuenta, este tema de las ciencias de la computación
lo podemos ver como las habilidades de programación, haciendo la analogía con las habilidades del científico de datos. Estas serían las habilidades de programación. Estos serían los conocimientos en matemáticas y estadística, y este vendría siendo el conocimiento del negocio, porque conoce los datos. Si se dan cuenta, precisamente en esa intersección es donde se encuentra la ciencia de datos. Cuando nosotros solamente estamos hablando de temas matemáticos, estadísticos, y lo mezclamos con ciencia de datos, perdón, con ciencias de la computación, sin tocar los datos, ahí estamos en un concepto 100% teórico, ¿sí? Cuando nosotros le incorporamos los datos a esas investigaciones, es cuando nosotros ya podemos hablar de lo que es la ciencia de datos. Aquí podemos detenernos y analizar cada una de estas intersecciones que van tomando distintos nombres, pero lo que quiero aprovechar de esta imagen es que precisamente cuando nosotros estamos en el mundo empresarial y queremos resolver alguna necesidad de negocio y pensamos en temas de inteligencia artificial, realmente lo que necesitamos es algo que se llama computación cognitiva. ¿Por qué? Porque el tema de inteligencia artificial es mucho más grande a nivel tanto conceptual como teórico, y lo que requerimos en temas de mundo empresarial es algo ya muy aplicado. Entonces, cuando nosotros aplicamos la inteligencia artificial, obviamente estamos aplicando también temas de Machine Learning y llegamos hasta el tema de ciencia de datos con todos los datos, estaríamos aplicando lo que se llama la computación cognitiva. De hecho, esa es precisamente la siguiente sección. ¿Cuál es el contexto o qué es la computación cognitiva? Entonces, yo les quiero dar una definición, se las voy a leer literal, que es: la computación cognitiva se basa en sistemas de autoaprendizaje que utilizan distintas técnicas para realizar tareas humanas específicas de una manera inteligente. Esto lo dice el vicepresidente ejecutivo y CTO de SAS. Esta es la definición que marca él, y vamos a analizar un poquito esta definición. Cuando él está hablando de autoaprendizaje, esto significa que el sistema recibe instrucciones iniciales, pero después de eso prácticamente aprende por sí solo, con base a los datos que continúan, pues precisamente alimentándolo. Cuando él está hablando de técnicas de aprendizaje, se está refiriendo a la automatización y la construcción de modelos para aprender de una forma iterativa y a partir de los datos para encontrar ideas ocultas que no fueron explícitamente programadas. En esta parte donde dice tareas específicas de tipo humano, ahí significa que el sistema puede clasificar y comprender objetos y reconocer lenguajes humanos, pero las tareas que realiza son altamente especializadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, un sistema que está diseñado para conducir un auto no puede cambiar el aceite de un auto o no puede cocinar una arepa. Son tareas muy, muy, muy específicas para las cuales va a estar programada esta inteligencia. Cuando se está hablando de una manera inteligente, se describe como el sistema que es capaz no solo de entender la entrada, como texto, voz, video, imágenes, sino también para crear salidas consumibles para los seres humanos. Esto realmente es lo que significa la computación cognitiva y que es una extensión natural de los proyectos de análisis existentes. Por eso les decía que cuando nosotros vemos en el mercado que en un proyecto, en una empresa se quiere aplicar inteligencia artificial, realmente lo que necesitamos aplicar, o sea, no queremos aplicar solo este pedacito de inteligencia artificial, sino lo que requieren las empresas es mezclar Big Data, donde nosotros podemos ahí mezclar datos no estructurados, todo el tema del Internet de las cosas. Esto está muy, muy, muy de moda en, por ejemplo, todos los que traemos smartwatch, los celulares, todo ahorita ya trae sensores y eso está generando información. En algún lado lo vamos a capturar y lo vamos a analizar, para eso nos sirve el Big Data. Todo el tema de redes sociales, que se está generando millones de datos cada segundo.
todo el tema geoespacial, todos los datos espaciales, todo lo que nosotros estamos haciendo está asociado a una referencia geoespacial. Temas de videos, imágenes, toda esa información, cuando nosotros la mezclamos con temas de inteligencia artificial, donde pues haciendo uso de el diagrama, esos conjuntos de la ciencia de datos, de los campos de la ciencia de datos, pues vemos que dentro de inteligencia artificial pues nos vamos a apoyar de temas de machine learning, de redes neuronales, de deep learning, y hay otros adicionales que por eso precisamente inteligencia artificial es más grande que el machine learning, como el computer vision, que es precisamente para reconocer imágenes, videos, y el tema de procesamiento del lenguaje natural. Esto es para reconocer la voz y poder entender, no solamente reconocer la voz, eso sería pues un transcriptor, un micrófono que pueda traducir o transcribir, es la palabra adecuada, lo que estamos diciendo, sino más bien poder entender las ideas y reconocer las palabras que se están diciendo. Aquí yo les quiero comentar algo. Ustedes, para aquellos que se estén haciendo la pregunta de, oye, pero ¿qué no habíamos quedado que dentro del Machine Learning está el Deep Learning? Porque aquí está separado. Por eso existen diferentes tipos de gráficos, de grafos. En el que vimos es un grafo basado en teoría de conjuntos, donde nos está explicando que para poder hacer inteligencia artificial, pues nos vamos a basar en técnicas de Machine Learning. Eso no quiere decir que forzosamente cuando nosotros estamos haciendo Machine Learning estamos haciendo inteligencia artificial, como lo que les decía del edificio. No porque construyo un edificio de 5 pisos, forzosamente voy a construir uno de 20. No necesariamente, pero no puedo construir uno de 20 si no construyo uno de 5. Entonces eso es unidireccional. Pero en este caso en particular es otro tipo de gráfico. Este no es un gráfico de teoría de conjuntos, por eso lo podemos marcar como técnicas separadas, pero lo importante de esto es poder identificar que para poder hacer una computación cognitiva, que es precisamente basada en la definición que vimos, vamos a hacer que la inteligencia artificial se coordine con el Big Data para poder entregar un resultado y que los modelos, los proyectos que implementemos puedan tener esta capacidad de autoaprendizaje de una tarea humana específica. Entonces, con esto que acabamos de ver y con esto que les acabo de explicar, ¿qué es? Volvemos a la pregunta, pero con todo eso, ¿cuál resuelve mi necesidad de negocio? Nosotros ya vimos que, bueno, que existe en los campos de la ciencia de datos, son muchos más que estos tres, que inteligencia artificial, machine learning y big data, pero con estos tres realmente es con lo que se está resolviendo prácticamente la mayoría de los proyectos. Y no está mal, porque realmente también estos traen implícitamente en una parte, en un subconjunto, todos los otros campos. Pero entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, ya existen algunas taxonomías, como por ejemplo para Machine Learning, que es muchísimo más, pues digamos que lleva más tiempo en el mercado que el tema de inteligencia artificial, aunque de todas maneras el tema de inteligencia artificial no es nuevo. De hecho, la computación cognitiva y el tema de inteligencia artificial era usada desde los años 70 por el gobierno de Estados Unidos. Imagínense que lo que implementó Google en el 2003, el gobierno de Estados Unidos ya lo tenía en 1970. Pero pues hoy en día ha ido mejorando enormemente y todo el tema de la computación cognitiva se ha ido evolucionando y de hecho todos tenemos interacción con algún componente de computación cognitiva, como por ejemplo Siri o Google Now. Esos son si bien es cierto que cuando nosotros vemos la literatura se hace mucha mención al tema de inteligencia artificial. Claro, está basado en inteligencia artificial, pero realmente es una computación cognitiva porque va a mezclar el tema de Big Data muy fuertemente. Entonces, está más asociado a hacer una tarea específica de un humano, más que solamente hacer inteligencia artificial. Pero bueno, no nos vamos a detener en ese pedacito, sino más bien que el tema del Machine Learning en las empresas lleva más tiempo. Y ya nosotros podemos encontrar clasificaciones como este tipo,
porque ya habíamos hablado que dentro del Machine Learning existen tres grandes técnicas, que es el aprendizaje supervisado, el reforzado y el no supervisado. Y para cada uno de ellos ya existen también una manera de clasificar cuando nosotros tenemos una necesidad de negocio, qué deberíamos de estar utilizando. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una segmentación de clientes, pues vamos a utilizar un tema de clúster basado en aprendizaje no supervisado. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos hacer decisiones en tiempo real, pues aquí podemos utilizar un aprendizaje reforzado. O si queremos pronosticar el mercado financiero, vamos a utilizar un aprendizaje supervisado. Entonces, o por ejemplo, queremos retener a nuestros clientes, seguramente acá, pues de entrada, como ya tenemos nuestros clientes, los hemos identificados, tenemos una variable supervisada, una variable que nos va a supervisar la salida y por eso estamos en una técnica de aprendizaje supervisado. Entonces, de la misma manera, como tenemos esta taxonomía, la idea es también tener una similar, pero para implementar proyectos utilizando inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo saber cuándo me basta utilizar Machine Learning? Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas necesidades de negocio identificadas y resueltas a nivel de Machine Learning, pero ¿cómo sabemos cuándo tenemos que crecer hasta el tema de inteligencia artificial? Entonces, miren, vamos a revisar este diagrama. Aquí nosotros tenemos en azul, tenemos la iniciativa de negocio, ¿sí? ¿Esto cómo lo vamos a leer? Vamos a partir de la parte superior y vamos a ir contestando estas preguntas. Si es sí, vamos a continuar o a subir. Si es no, vamos a bajar. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que en naranja está el core de la iniciativa. ¿Qué significa el core de la iniciativa? Ahorita en los ejemplos vamos a poner un caso ya práctico para que podamos identificar qué es eso. Adicional, en un color más oscurito está el detalle de la iniciativa, es decir, preguntas que nos dan mayor información. En azul vamos a tener cuando la solución es aplicar completamente una técnica de inteligencia artificial. En verde vamos a tener cuando se resuelve solamente con Machine Learning. En gris vamos a tener cuando lo vamos a resolver con Big Data. Y en blanco es que no requiere ninguna de estas tres. Es decir, no requiere nada de la ciencia de datos. Lo podemos atender de otra manera. Entonces, vamos a explorar este diagrama. Tenemos una necesidad de negocio. Lo primero que nosotros nos vamos a preguntar es, ¿esto que vamos a implementar o que necesitamos implementar para resolver nuestra iniciativa de negocio, necesita ver? Es decir, ¿necesita identificar imágenes? O sea, bueno, primero necesita capturarlas. Si la necesidad es sí necesita ver, entonces después viene la siguiente pregunta. ¿Necesita identificar lo que ve? Porque una cosa es capturarlo y otra cosa es identificarlo. Un caso bien sencillo son las cámaras. Las cámaras iniciales que tenían los celulares solamente capturaban pues una imagen o un video. Pero hoy en día, las cámaras que tenemos en nuestros celulares ya identifican caras, ya identifican movimientos, identifican objetos, identifican muchas otras cosas que las cámaras anteriores. Entonces, por eso la pregunta de, ¿solamente necesita capturar? Puede ser una cámara cualquiera. ¿Necesita identificar lo que está capturando? Si la respuesta es sí, entonces necesitamos aplicar una técnica de inteligencia artificial que es la visión por computadora, el computer vision, para reconocimiento de imágenes y video. Si la respuesta es no necesita identificar lo que ve, eso es una cámara pues cualquiera, pero lo que sí necesitamos a nivel negocio es almacenar esas imágenes y video. Y esas imágenes y video no lo vamos a poder almacenar en cualquier tipo de archivo. No lo podemos almacenar en un Word. Bueno, no todas las imágenes, ¿verdad? Tal vez algunas sí, pero no podemos almacenar un video, no podemos almacenarlo en un Excel, en una base de datos, en una tabla. Ahí no podemos almacenar todas estas imágenes y videos. Por eso necesitamos aplicar temas de Big Data, porque este tipo de archivos y de formatos además tienen un tratamiento de la información muy distinto.
el cual no lo podemos manipular de una forma tradicional. Volvamos al inicio. Ahí ya exploramos todo el tema de si necesita ver. ¿Qué pasa si la respuesta es no necesita ver? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Necesita oír? Si necesita oír, entonces aquí ya nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Necesita responder con sentido? En caso que necesite responder con sentido lo que está escuchando, por ejemplo, Siri está escuchando lo que nosotros decimos y necesita respondernos con sentido. Para ese caso necesita aplicar procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué pasa si no necesita responder con sentido? Entonces, aquí puede pasar algo. Ok, no nos va a responder, pero va a transcribir lo que estamos diciendo. En caso que no requiera transcribir lo que decimos, simplemente necesitamos un sistema para almacenar audio. Como ya lo había mencionado, este tipo de archivos, y de la misma manera que los de imágenes y video, se tienen que almacenar en algunos repositorios que permitan hacer exploración y manipulación de ese tipo de archivos. Por eso se resuelve aplicando técnicas de Big Data. ¿Qué pasa si sí necesita transcribir lo que dice? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿necesita reconocer las palabras para alguna interpretación de eso? Si la respuesta es no, entonces simplemente necesitamos un almacenamiento de texto. Bueno, quitemos la palabra simplemente porque eso no es trivial. Eso requiere un gestor de documentos bastante sofisticado que necesita ir actualizando y manteniendo los versionamientos. Pero en caso que digamos que sí, lo vamos a resolver con procesamiento del lenguaje natural. Entonces vamos a pasar por los otros dos de una manera un poco más ágil. Ya entendimos la dinámica, ¿sí? Así es como este flujo me va a ayudar a identificar qué nivel de técnica necesito aplicar. Por ejemplo, ¿necesitamos leer? Sí, ok, perfecto. ¿Necesitamos reconocer las palabras que se fueron tecleando? Sí. ¿Y necesito responder con sentido? Sí, perfecto. Entonces necesito aplicar procesamiento del lenguaje natural. En caso que no, solo necesito almacenar el texto que se va tecleando. En el caso de si no necesito reconocer las palabras tecleadas, eso puede suceder que sí necesite leer los pasajes de texto. En caso que sí requiera leer los pasajes de texto, entonces viene una pregunta. ¿Necesita analizar los textos para encontrar patrones? Tal vez ya no estoy entendiendo lo que dice como tal, ya no estoy entendiendo una frase completa, pero sí quiero identificar, por ejemplo, y quiero ver cuál es la distancia que hay entre una palabra y otra. Cuando estamos hablando de temas de analítica de texto, existen 3 niveles. Por lo general, siempre empezamos por un tema de hacer una cuantificación de las palabras. Después pasamos a un tema de un análisis más cualitativo. Cuando estábamos hablando del tema de hacer una cuantificación de las palabras en un texto, a eso se le conoce como text mining, o sea, minería de texto, donde estoy llevando estoy haciendo tanto frecuencias como identificar distancias y poder identificar ese tipo de patrones, ¿sí? Si necesito hacer esta minería de texto, entonces probablemente llegaría a utilizar procesamiento del lenguaje natural para poder identificar cuáles son artículos, cuáles son verbos. Necesito aplicar algo que se llama tokenización para poder compilar o poder concentrar palabras de un texto, como por ejemplo, si dentro de un texto existe brincar, brincó, brincamos, todo eso no los voy a tomar como palabras distintas, todos son la misma, y para eso necesito entender que eso es una conjugación, por eso estoy aplicando procesamiento del lenguaje natural. En caso que no necesite encontrar estos patrones dentro de los textos, simplemente voy a almacenar el texto, ¿sí? Pero bueno, nuevamente, no es tan simplemente como ya lo mencioné anteriormente. Necesito aplicar técnicas de Big Data para poder hacer ese manipuleo, porque la idea no es solamente almacenarlo,
La idea es poderlo manipular y explorarlo más adelante y poderlo utilizar para algo. Si solamente lo vamos a almacenar y nunca lo vamos a volver a utilizar, lo almacenemos o no lo almacenemos, nos da lo mismo. La idea es precisamente, cuando hablamos de almacenamiento, es que podemos volver a acceder a esa información y conseguir algo con esa información. Devolviéndonos, cuando estábamos en la pregunta si necesita leer los pasajes de texto, en caso que la respuesta sea que no, bueno, pues aquí nos paramos y lo que necesitamos es almacenar este texto. Uno de los más conocidos por el tema de inteligencia artificial es, pues, digamos, por las películas de Hollywood y estos robots, es el tema de si se necesita mover. Me preguntaban, pero ¿qué pasa con todos esos robots pues, que se mueven? Pues forzosamente necesitan programarse con inteligencia artificial. Entonces aquí es donde viene la pregunta. Si sí se necesita mover, aquí para poder identificar si necesita inteligencia artificial o no, es la siguiente. Necesita moverse basándose en lo que ve y oye, porque si no necesita moverse con respecto a lo que está viendo y está escuchando, ese robot solamente está ejecutando una trayectoria programada. Es decir, no necesita inteligencia artificial. Ya tiene su trayectoria, va a hacer un camino muy específico, muy mecánico, y no necesita estar interpretando o resolviendo obstáculos. Por ende, no necesita inteligencia artificial. Y simplemente le programamos la trayectoria y lo hace. En caso que sí necesite moverse basándose en lo que ve y oye, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Va a aprender de los movimientos anteriores o solamente va a, digamos, a evitar obstáculos? Hay muchos robots que realmente sí tienen sensores donde identifican su entorno y pueden, en el momento en el que chocan con alguna pared o con algún obstáculo, se dispara una sentencia en la cual entonces hace un cambio de trayectoria. Eso realmente no tiene una inteligencia artificial detrás. Sí, lo que tiene es que está cambiando el algoritmo, se está ejecutando ahora otra sentencia, otra parte del programa, y volvemos a lo que decíamos de está ejecutando trayectorias programadas. En este caso, aprender de los movimientos anteriores es importante para poder hacer un bot inteligente. En caso que no aprenda de los movimientos anteriores, entonces puede ser que solo esté recopilando información, como por ejemplo, ahora que están muy de moda los drones. Los drones, pues uno realmente los está controlando a distancia, aunque tienen algunos movimientos ya de estabilización, digamos, pues preprogramados, que uno no les tiene que estar diciendo todo lo que tienen que hacer, pero eso no significa que estén aprendiendo de sus movimientos o que estén aprendiendo de su entorno. Yo no digo que no los haya, claro que hay algunos drones que tienen inteligencia artificial, pero los que nosotros podemos comprar en los supermercados, realmente lo que tienen son unos algoritmos de estabilización para que nosotros no sea tan sensible a la hora de que nosotros estemos controlando y direccionando la trayectoria. Pero lo importante de esos drones, que no están aprendiendo de los movimientos que nosotros que le estamos diciendo que haga, lo importante muchas veces es el almacenamiento de datos que nos pueden brindar. Pues obviamente con sistemas adicionales, como puede ser una cámara, como pueden ser algunos sensores que se les pongan, unos sensores de calor o cualquier otro sensor que se nos ocurra, un micrófono, pero que tenga la capacidad de poder almacenar esa información. Esa información, en la mayoría de ellos, lo está mandando vía pues, algunos protocolos, puede ser vía Bluetooth o vía Wi-Fi, a algún repositorio de datos. En caso que no se necesite tampoco recopilar esa información, pues realmente no necesitamos nada. Es como cuando de niños teníamos un auto a control remoto que no tenía nada de inteligencia artificial, lo estábamos controlando y por sí solo no iba a tomar ninguna decisión.
Bueno, entonces si se dan cuenta, aquí ya pasamos por un tema de ver, oír, leer, moverse. Casi todos estos están muy asociados con temas de lo que nosotros vemos en las películas, en Hollywood, y es muy difícil, no digo que imposible, pero es muy difícil que en nuestras empresas nos pidan implementar algún proyecto de estos. A menos que, bueno, por ejemplo, trabajáramos en una empresa que se dedica a hacer autos que se conducen solos, pues claro que necesitamos implementar una tecnología, bueno, unas técnicas de inteligencia artificial para temas de movimiento. O, bueno, todos estos, claro que existen empresas en las que se puede implementar esto, pero digamos que en el común, en el 80% de las empresas en las cuales pues la mayoría trabajamos, no vamos a implementar este tipo de inteligencia artificial. Pero existe otra que es donde es lo más común, que viene la siguiente pregunta. ¿Necesita buscar patrones en grandes volúmenes de información? Casi todas las preguntas de negocio que tenemos en nuestras empresas van a caer aquí. Casi todas, no necesariamente todas. ¿Por qué? Vamos a comenzar ahora por el no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si contestáramos que no? No necesitamos buscar patrones, solamente tengo grandes volúmenes de información, pero no necesito buscar patrones, necesito solamente representarlo. Entonces, aquí viene la pregunta. Escogí no. Entonces necesita explorar grandes volúmenes de datos. Si la respuesta también es no, pues realmente nosotros no necesitamos aplicar nada de esto, porque no tenemos grandes volúmenes de datos. No vamos a buscar patrones. Bueno, no queremos explorar lo que tenemos y no vamos a buscar patrones, pues realmente no necesitamos aplicar nada de esto. En caso que sí necesitemos explorar los grandes volúmenes de información, entonces es aquí donde vamos a aplicar toda pues todo el concepto en su máxima expresión de Big Data. ¿Por qué? Pues porque exactamente eso es lo que nos va a ayudar el Big Data, a explorar todos esos grandes volúmenes de información. Obviamente, como lo vimos en el diagrama de la ciencia de datos, pues claro que el Big Data se apoya también de las matemáticas, de la estadística, podemos incorporar temas de Machine Learning, o sea, no es que sea excluyente, pero volviendo al tema del edificio, pues no necesito construir hasta inteligencia artificial, me puedo quedar a nivel de técnicas de Big Data. ¿Qué pasa si yo contestara la pregunta, ¿necesita buscar patrones en grandes volúmenes de datos? Si yo digo que sí, entonces aquí una pregunta muy sencilla, basándonos en el tema de la definición de la computación cognitiva, que es, necesita tomar decisiones sin intervención humana. Si nosotros creamos un sistema o necesitamos, de acuerdo a la iniciativa de negocio, un sistema que tome decisiones sin intervención humana, eso no quiere decir que se ejecute solo. Que se ejecute solo es solamente automatización. Y eso lo cumple prácticamente toda la teoría de las ciencias computacionales. No, cuando estamos diciendo que tome decisiones sin intervención humana, se refiere a una acción, o a una acción que se va a materializar. No solamente que va a poner un valor en algún lado en el sistema, eso es automatizar, sino más bien que va a tomar una acción ya en el mundo real. Si sí va a tomar una acción sin intervención humana, entonces sí necesitamos aplicar inteligencia artificial. Y seguramente es porque caemos en algunos de estos que mencionamos anteriormente. Si no necesitamos que tome una decisión sin intervención humana, pero sí necesitamos buscar patrones en grandes volúmenes de datos, entonces aquí es donde estamos aplicando puramente el Machine Learning. Vamos a revisar unos ejemplos para poder llevar o, digamos, aplicar todo este diagrama que acabamos de ver. Son 3 ejemplos bastante sencillos. Miren esta necesidad de negocio. Necesitamos incrementar la capacidad de atención al cliente por medio del call center mediante un proyecto tecnológico. Esto yo lo he visto muchas veces en muchas empresas del sector financiero y de telecomunicaciones, donde empiezan a tener pues quieren mejorar lo que le llaman la experiencia del cliente. Y esta experiencia del cliente se comienza por disminuir los periodos de atención en el call center. Esa es una de las maneras, digo, existen muchas.
En este caso, esta necesidad de negocio y después de que los directivos analizaron lo primero que querían resolver, pues ellos decidieron que necesitan incrementar la capacidad de atención al cliente por medio de un proyecto tecnológico. Entonces nace una iniciativa basándonos en el diagrama anterior. La iniciativa es implementar un chatbot inteligente que pueda contestarle al usuario y tener un tablero para monitorear los principales motivos de la llamada, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos una mezcla de varias cosas, pero realmente así es como son las iniciativas. No son digamos, no son tan simples o tan específicas, sino que requieren un tema que seguramente se tienen que ocupar tanto varias técnicas como varios campos de la ciencia de datos. Entonces, utilizando el diagrama anterior, ¿qué tenemos? Aquí nos están diciendo, oye, necesito un chatbot inteligente. Entonces, basado en la iniciativa de negocio, ¿necesito oír? Sí, la verdad sí necesita oír. Ya sea oír, bueno, en este caso, pues, al ser call center, pues está escuchando lo que está diciendo el cliente, el usuario. ¿Necesita responder con sentido? Sí. Entonces, de entrada, ya necesito aplicar procesamiento del lenguaje natural. Adicional, como me están pidiendo un tablero para monitorear los principales motivos de la llamada, todo esto que está escuchando el chatbot, además lo necesita transcribir. Entonces, necesita además transcribir lo que dice, sí, sí lo necesito. Y entonces voy a ir acá a la siguiente pregunta. ¿Y necesita reconocer las palabras para interpretación? Claro, porque necesito identificar los principales motivos de la llamada. Entonces, también necesito implementar con otro enfoque también el tema del procesamiento del lenguaje natural. No quiere decir que siempre el procesamiento del lenguaje natural es el mismo, no. Pueden ser completamente modelos distintos. Nos estamos refiriendo a el tipo de técnica. Además, me están diciendo, ¿necesita buscar patrones en grandes volúmenes de datos? Claro, porque imagínense cuántas llamadas está recibiendo este chatbot, cuántos clientes está atendiendo. Y para poderlo monitorear en un tablero, necesito buscar estos patrones, porque ¿cuál es el patrón? Pues necesito encontrar el patrón de los motivos de la llamada. Entonces voy a explorar estos grandes volúmenes de datos y además voy a tomar esto para el tema del monitoreo, me voy por el tema de la exploración, es decir, en esta pregunta de necesita buscar patrones en grandes volúmenes de datos. Cuando estoy en el monitoreo, no necesito buscar los patrones, necesito simplemente explorar los grandes volúmenes de datos. Pero para el tema de identificar los principales motivos de la llamada, ahí sí necesito buscar patrones. Y por ende, entonces voy a aplicar tanto inteligencia artificial como temas de machine learning. Entonces, este es un ejemplo en el cual estamos aplicando todo, tanto inteligencia artificial, machine learning y big data, porque necesitamos que a nivel de inteligencia artificial crear un chatbot que le permita contestar al cliente. Para temas de crear un tablero, necesito implementar todo el concepto de big data. Y para el tema de identificar o monitorear los principales motivos de la llamada, voy a aplicar machine learning. ¿Por qué no identificar los principales motivos de la llamada con inteligencia artificial? Porque es que solamente voy a identificar los motivos, no voy a tomar ninguna acción al respecto. Por eso no llega hasta inteligencia artificial, sino se queda a nivel de machine learning. Veamos otro ejemplo. Vean esta necesidad. Predecir fuga de clientes, identificando aquellos que son de valor para la compañía, de los que no son de interés para hacerle una retención. Entonces, esa es la necesidad. Seguramente esta empresa está teniendo una fuga de clientes y antes de que se vayan, pues quiere predecir. Pero no quiere predecir solamente todos los clientes que se van a ir, sino además, como tiene recursos limitados, es decir, no puede intentar retener a todos los clientes, porque además de que es un gasto innecesario, no necesariamente me interesa mantener a todos los clientes en mi compañía. Puedo permitir que algunos se vayan, o es más, hasta yo quisiera que algunos se fueran. Por poner un ejemplo, digo, para aquellos que dicen, ¿cómo es posible que quiero que algún cliente se vaya? Por ejemplo, en la industria del seguro, pues evidentemente no quiero a los clientes que se siniestran más. Pues
ellos no tengo ningún problema si el modelo me dice que se va a ir, que ese cliente me va a abandonar, pues no hay ningún problema. Ese tipo de clientes no me interesa. Pero así en las diferentes industrias existen clientes que son más, digamos, son preferidos versus otros clientes. Ahora, no quiere decir que para toda la industria exista un arquetipo de clientes. No, eso también depende de los productos que tiene cada empresa. Por eso es muy importante y esta aclaración que nos hacen en la necesidad de negocio de identificar aquellos que son de valor para la compañía. No todos los clientes son del mismo valor para todas las compañías, aunque se dediquen a lo mismo, porque cada compañía tiene productos distintos. Entonces, bueno, esa es la necesidad de negocio. ¿Cuál es la iniciativa? La iniciativa es crear un modelo predictivo que permita predecir la fuga con una segmentación de clientes de alto y de bajo valor. Además, identificar los patrones de los clientes que son de valor para captar más clientes de este tipo. Créanme que esta es una necesidad muy común en casi todas las compañías, que necesitan poder predecir la fuga, necesitan identificar necesitan identificar el valor del cliente para saber si van a aplicar alguna estrategia de retención. Además que para prevenir que siga habiendo más fuga, quieren identificar cuáles son los patrones de aquellos clientes que son de alto valor, porque voy a aplicar algunas estrategias para que los que todavía son mis clientes de alto valor, que van a tener un patrón de fuga, pues poderlos retener. Entonces, ¿para eso qué necesito? Pues realmente todo lo que vimos anteriormente, necesito ver, no necesito oír, no necesito leer, no necesito que se mueva, no. Entonces caigo acá, ¿sí? Caigo en el tema de, ¿necesita buscar patrones en grandes volúmenes de datos? Sí, exactamente esa es la necesidad. Entonces, pero también puedo decir que no por el tema de explorar los grandes volúmenes de información. Aquí también me lo comenta la necesidad de negocio. Pero si se dan cuenta, cuando llegamos al punto de tomar decisiones sin intervención humana, realmente esa no es la necesidad. Realmente, ¿y por qué no es la necesidad? Porque solamente los voy a identificar para que ahora sí otra área identifique o genere o se invente una estrategia de retención. Y como esas estrategias en este negocio, en este ejemplo en particular, no son masivas, sino son clientes uno a uno, entonces a cada cliente le voy a hacer una estrategia personalizada. Por eso no la puedo automatizar, no es simplemente mándale un mail ofreciéndole un tanto de descuento en las siguientes compras. No, eso sería en una industria, por ejemplo, masiva, donde puedo hacer esa automatización de estrategias de retención. ¿Qué pasa cuando la mayoría de las veces la retención, y esto seguramente los que tienen un poquito de conocimiento más de marketing, pues sabrán que muchas veces esas estrategias masivas no son muy buenas. Siempre la estrategia de retención tiene más efectividad cuando es personalizada. Desde ese punto de vista, entonces, no voy a aplicar una inteligencia artificial, o al menos no con la madurez que se tiene el día de hoy. Seguramente más adelante se podrá, pero hoy en día me basta con aplicar unas técnicas de Machine Learning para poder predecir la fuga, para poder hacer la segmentación de clientes y para poder encontrar los patrones. No necesito aplicar inteligencia artificial para resolver esta necesidad de negocio. Todas las acciones las voy a seguir tomando yo como humano, pero quiero encontrar el patrón. Entonces, bueno, pues esos tenemos un último ejemplo. En este caso, se los comento muy rápido, es monitorear los principales KPIs de la compañía y tener un tablero de seguimiento con el fin de identificar dónde están las actividades a las que se debe poner foco. Si se dan cuenta acá, no nos están hablando nada de futuro, nada de prevenir, nada de pronosticar. Simplemente quieren conocer cómo está el pasado, identificar cuáles son los puntos o digamos, los puntos clave donde en el proceso de todo el negocio se tiene que hacer alguna mejora. Para ese caso, la iniciativa es implementar un tablero de control donde se pueda visualizar el comportamiento de la compañía,
teniendo la capacidad de explorar el detalle de cada una de las actividades de todo el proceso de negocio. Aquí no necesito encontrar patrones, no necesito pronosticar nada, simplemente me están pidiendo explorar grandes volúmenes de datos y montar un tablero para monitorear los KPIs. Desde ese punto de vista, pues aplicando todo el tema de Big Data, donde voy a tener todo el proceso de negocio, lo voy a tener monitoreado, voy a montar estos modelos y resuelvo mi necesidad. Bueno, pues muchas gracias. Aquí está la presentación de cómo identificar cuál técnica me puede ayudar a resolver mi necesidad y entonces vamos a pasar a la siguiente fase del webinar. Erwin, muchísimas gracias por la intervención, muy generosa tu información, realmente la experiencia y todo el bagaje que nos diste con los ejemplos fue muy claro para este webinar. Entonces ahora vamos a pasar a las preguntas. Por acá tenemos 3 preguntas. Permíteme un momento. La primera nos la hace Carlos Ignacio Gallego y dice, ¿cómo vincular las personas de la organización en el mundo de la cuarta revolución industrial? Bueno, perfecto. Esa es una pregunta muy común que nos hacen las empresas cuando están montando estos equipos de científicos de datos. Como les comentaba, el científico de datos no es... disculpen. El científico de datos no es una persona, pero en su compañía. Existe algo muy importante para que estos proyectos de analítica funcionen en las empresas, y es un tema cultural. ¿Qué significa eso? Muchas veces pensamos, cuando se están implementando este tipo de proyectos, supongamos el área de contabilidad, el área de finanzas, el área de logística, ellos dicen, pero a mí no me importa, yo no tengo por qué participar en eso, y ven estos proyectos, de hecho, hasta llegan a ser personas que los frenan. Entonces, lo primero que se debe hacer para poder incorporar a toda la empresa en la implementación de este tipo de proyectos es hacer algo que se llama una evangelización analítica. Es decirle, es explicarle a cada una de las personas cuál es su rol en ese proyecto, así sea indirectamente, todos van a participar en el proyecto. Todos van a participar en estas iniciativas. ¿Por qué? Porque son iniciativas empresariales. A diferencia de lo que podíamos ver con otro tipo de iniciativas, estas iniciativas son empresariales y por ende requieren la participación de muchas áreas, que pueden ser áreas que solamente están, bueno, no simplemente, esa palabra realmente acá nada es tan simple, pueden estar aportando temas de datos y ese dato, pues entre mejor calidad tenga, pues obviamente va a ser más útil para el proyecto. Entonces, lo primero que se debe de hacer para responder la pregunta muy puntual es hacer una evangelización analítica, identificar cuáles son los talentos que tiene cada una de las personas que van a participar o que piensan participar en el proyecto y visualizar, o más bien hacer un roadmap de las habilidades dentro de esto que son los campos, de las habilidades de los científicos de datos para fortalecer esas tareas que van a tener que realizar y poder implementar todo el proyecto. Nos pregunta Jason Arias, ¿la técnica también depende de la forma de aprendizaje o de captar información que tienen los diferentes públicos objetivos? Esa pregunta es muy buena. Realmente depende de muchas cosas. Este diagrama que les mostré es una guía, o sea, realmente no podemos clasificar todos los tipos de proyectos ahí. Para poder identificar
¿qué se tiene que hacer? Les comento, un proyecto de analítica requiere 5 pilares. Es todo el tema de personas, todo el tema de datos, todo el tema de tecnología, todo el tema de procesos y el tema de cultura. Cuando nosotros tenemos bien mapeado todos esos 5 pilares, entonces ahí ya podemos identificar cuál es la mejor manera y cuál va a ser el camino para resolver una necesidad de negocio. Todos los problemas de negocio se pueden resolver en varios niveles de complejidad. No todos, digamos que estas necesidades que vimos como ejemplo, pueden ser resueltas a un nivel todavía más sencillo, pues esas preguntas siempre han existido en las empresas, a excepción de la del chatbot. Son necesidades que siempre han existido y se resolvían con pura estadística o con tecnología más sencilla. En medida que ha avanzado tanto pues los datos como las tecnologías, la teoría, la capacitación de las personas, pues cada vez esas respuestas son más sofisticadas. Pero de acuerdo a la pregunta que comentas, de hecho, vamos a tener, más adelante les van a comentar de una charla que vamos a dar, que es precisamente cómo implementar un proyecto analítico. Y ahí sí es cómo se evalúa completamente todos los 5 pilares para poder implementar el proyecto. Esto que acabamos de ver es más bien como una guía de a nivel técnica, si me voy a meter en un proyecto tan sofisticado como inteligencia artificial, o lo dejo más bajito a Machine Learning o todavía más bajito a Big Data. Eso no quiere decir que un proyecto de Big Data no sea complejo. Claro que es muy complejo, pero requiere otro tipo de habilidades, otro tipo de personas, otro tipo de tecnología. Entonces, como bien lo comentas, sí, depende de más cosas, de estos 5 pilares que les acabo de mencionar. Pregunta Julián Andrés Giraldo Aristizábal. ¿Los ODR necesariamente implican el uso de inteligencia artificial? Esa pregunta también es muy buena. Fíjense que precisamente hace poco estaba hablando con unos compañeros de eso. Yo les voy a dar primero mi opinión al respecto y les voy a comentar también lo que he escuchado de otros expertos. Para mí un tema de inteligencia artificial requiere una sofisticación, no solamente una automatización de una tarea que puede hacer un humano. Les pongo un ejemplo. Una calculadora. Una calculadora, pues, hace operaciones sistemáticas. Cuando antes, imagínense que todo se tenía que hacer a mano, llegan las calculadoras, pues ahorraron mucho una tarea que podía hacer un ser humano, ¿sí? En el momento, al inicio, las primeras calculadoras, de hecho fue una computadora, y si han podido ver la máquina de Turing, pues sí se consideraba que era inteligente. Pero va avanzando la tecnología y, de hecho, se vuelve tan operativo que deja de ser inteligente y se convierte en una tecnología. Es decir, una calculadora no es inteligente, pero tiene una tecnología. Pasa lo mismo con el tema de reconocimiento de objetos o de imágenes, en el cual, pues, al inicio, para que una cámara pudiera reconocer una imagen, pues obviamente pues requería unos algoritmos más sofisticados. Pero en medida que fue avanzando la tecnología, pues realmente ahora ya hay cámaras que sin tener una inteligencia artificial como tal, pueden hacer reconocimiento de imágenes, de movimientos. Entonces, para mí, lo que yo opino al respecto es que en medida que va avanzando la tecnología, algunas cosas que se consideraban en un inicio inteligencia artificial, se encuentra una manera tan automatizada, tan sistemática de realizarlo, que ya no requiere un tema inteligente, sino ya es un tema automático o sistemático. Hay otras personas que comentan que, por ejemplo, que un brazo mecánico es inteligencia artificial. Para mí eso es una automatización de una tarea, pero ahí ya entramos en una delgada línea de concepto,
digamos, qué definición de inteligencia artificial se está usando, y entonces ahí sí ya podemos contestar tu pregunta de si se requiere inteligencia artificial o no. La respuesta es que cuando van comenzando este tipo de iniciativas o de proyectos, sí se requiere forzosamente una inteligencia artificial, claro. Pero en medida que va avanzando, hay veces en las que lo que comenzó por inteligencia artificial se vuelve una tecnología y se pierde. Siempre y cuando estemos utilizando la definición de inteligencia artificial, donde inteligencia es que vaya aprendiendo por sí solo y no solamente sea un tema automatizado. Tenemos dos preguntas más. William Graciano pregunta cómo identificar el mejor algoritmo. Por ejemplo, para segmentar está Kamians, DBScan, Clara, GMM y otros. Ok, bueno, ¿cómo vamos a identificar el mejor modelo? Ese tema del mejor modelo, de hecho se sale un poquito del webinar, pero les comento una manera más objetiva de seleccionar el mejor modelo. Una de las cosas, cuando nace todo el tema de la analítica, históricamente los analíticos empiezan a criticar a los que hacían inteligencia de negocio o el business intelligence en un tema que ellos toman decisiones basado en olfato. ¿Qué quiere decir eso? Que con un tablero de control y con los KPIs, los directivos toman decisiones de hacia dónde debe de ir la empresa. Entonces llegan los analíticos y dicen, no se debe de tomar una decisión de esa manera. Se tiene que tomar decisiones con datos, basado en datos. De hecho, para aquellos que hayan tomado estadísticas o algunas materias analíticas, siempre los profesores comentan que todas las decisiones se deben de tomar basado en datos. Entonces, ¿qué sucede? Que esa pregunta que se está haciendo, que nos acabas de hacer, pasa lo mismo. No se puede tomar una decisión de cuál es el mejor modelo si no se consideran los datos. Un ejemplo bien sencillo, y saliéndome, para no meter controversia con los modelos que dijiste en el tema de segmentación, temas de soporte no supervisado, lo voy a cambiar a un tema de soporte supervisado. Puedes tener árboles de decisión, redes neuronales o es más, hasta regresiones. Esos en particular, y también los que comentas de soporte no supervisado, tienen algo que se llaman hiperparámetros. Estos hiperparámetros, hoy en día, digamos, la mayor práctica que se hace en las empresas y es más, hasta en las universidades, va muy de acuerdo a la experiencia del analítico cómo seleccionar los mejores hiperparámetros. Me voy a ir al ejemplo más sencillo para que todos nos entiendan. Vamos al árbol de decisión. El árbol de decisión puede tener hiperparámetros de profundidad, digamos, el criterio de partición, o bueno, vamos a poner el mínimo de hojas y cuántas ramificaciones. Entonces, esos tres hiperparámetros, con qué criterio voy a comenzar a hacer un modelo con unos hiperparámetros 6, 12 y 5? ¿Por qué 6, 12, 5 y no 12, 12, 4? O 10, 8, 2. O sea, desde ese punto de vista es muy arbitrario, de acuerdo a la experiencia del analítico, seleccionar los hiperparámetros, ya sea para modelos de soporte supervisado o no supervisado. Realmente lo que se tiene que hacer es, existen ya unas técnicas que ustedes las pueden buscar que se llaman auto-tuning, las cuales existen varios niveles. Existe la más básica que se llama el grid, que lo que hacen es, digamos, a nivel algoritmo, parten todo el espectro del espacio de los hiperparámetros, lo parten en partes iguales y donde se crucen, por eso se llama grid, porque hacen un grid, pues obviamente a nivel hiperbólico, con muchas dimensiones, hacen un grid y en los puntos donde haya una intersección, por ejemplo, seleccionan 10 iteraciones,
es ahí donde se va a evaluar. ¿Qué significan esas 10 iteraciones? Que cada hiperparámetro, cada conjunto o combinación de hiperparámetros la voy a seleccionar, pero de forma ordenada. Entonces ya no solamente voy a hacer un árbol de decisión, ya voy a hacer 9, por ejemplo. El que tenga un mejor performance, ese es digamos, el árbol campeón. Pero la manera en la que se seleccionaron los hiperparámetros no fue tan arbitraria como cuando nosotros como expertos simplemente aventamos o seleccionamos un conjunto de hiperparámetros. Ese es el más básico. Luego existe otro que se llama el random, el aleatorio, el cual lo que hace es aventar, digamos, en el espacio de los hiperparámetros, avienta de forma aleatoria 10, bueno, dije 10 por decir algo, 10 iteraciones, y es más probable que de forma aleatoria encuentre digamos, el modelo que tiene mayor potencia de esa combinación de hiperparámetros que si lo hago de una forma ordenada como el grid. Un ejemplo muy sencillo para que podamos tener una imagen mental de lo que acabo de decir. Imagínense que yo les doy una imagen y esa imagen tiene 100 píxeles o tiene 1000 píxeles y yo les digo, les voy a dar, no sé, $1,000,000 a quien adivine a qué se refiere toda la imagen, pero solamente les voy a dejar destapar 100 píxeles. De los 1000, solo pueden destapar 100. Entonces, si ustedes tienen 100 píxeles para destapar y tienen que adivinar la imagen, obviamente no van a escoger los 100 píxeles de la parte superior izquierda, porque se pierden toda la parte inferior. O no van a escoger todos los del centro, porque se pierden el contorno. Entonces, la manera más óptima para poder, pues digamos, para incrementar la probabilidad de adivinar la imagen es haciéndolo de forma aleatoria. Es decir, seleccionan los píxeles de una manera aleatoria y tienen más probabilidad de poder adivinar la imagen. Pasa lo mismo con el tema de la selección de hiperparámetros con el método que les estoy diciendo de autotuning. Se avientan, se seleccionan estas iteraciones de forma aleatoria para poder encontrar con una mayor probabilidad dónde está la potencia del modelo. Existen otros dos más sofisticados. Uno se llama el hipercubo latino y el otro son técnicas de algoritmos genéticos. Esas son maneras más óptimas de poder seleccionar los diferentes tipos de modelos porque además se basan en los datos, no en la experiencia o en el criterio de un analítico, de una persona que con su experiencia te dice, no, es que el mejor modelo para resolver ese problema es tal. Mentira. La mejor manera o la manera más objetiva de resolver y de seleccionar un modelo tiene que ser basado en los datos. La última pregunta. Leison Romaña pregunta si las máquinas van a poder reemplazar muchas de las actividades que el ser humano realiza. ¿Cuál será el papel de los nuevos profesionales en el campo laboral? Yo creo que esa es la pregunta más hecha últimamente en temas de inteligencia artificial. Y mira, y la respuesta se ha dado a lo largo de los siglos. En este momento estamos en la cuarta revolución industrial. Eso quiere decir que ya hubo 3. Y esas 3 pasó exactamente lo mismo. Lo que ha ido avanzando con cada una de estas revoluciones industriales es que el ser humano deja de hacer tareas tan manuales y tan operativas y cada vez sube su nivel de aporte en la sociedad y cada vez se premia más o se compensa más esa inteligencia que tiene el ser humano para tomar decisiones. Cosas que una máquina pues todavía va a estar lejos, como las otras 3 revoluciones industriales pasó lo mismo, pues cuando antes no existían ningún tipo de herramienta para poder hacer cultivo y todo se tenía que hacer a mano, pues cuando llegaron las máquinas, ¿qué dijeron? No, pues es que ya se acabaron todos los agricultores. Pues realmente no se acabaron. Simplemente muchas de esas actividades o muchas de esas personas que desempeñaban esa actividad, pues simplemente cambiaron de actividad a una actividad superior, que es manejar la máquina. Pues alguien la tiene que manejar, no se maneja sola. Eso en la primera revolución industrial.
Hoy en día ya vamos en la cuarta. Evidentemente, esta inteligencia artificial pues va a poder suplir muchas actividades laborales, como son, por ejemplo, las recepcionistas o el call center o, pues no sé, una infinidad de profesiones operativas. Pero eso no quiere decir que entonces esa gente que va a hacer, pues es que al final del día el ser humano siempre es más inteligente. Lo que va a pasar es que ahora, pues evidentemente sí tenemos que estudiar más, sí tenemos que prepararnos más, pero también por ende vamos a ganar más. Y además vamos a tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque no podemos comparar la calidad de vida que tenía un agricultor cuando tenía que usar sus manos para poder trabajar los cultivos, a hoy en día el agricultor que ya tiene máquinas para poder hacer lo mismo y además que gana más. Pero bueno, en resumen, eso ya ha pasado otras 3 veces y realmente no es nada grave, al contrario, lo que ha hecho es evolucionar la sociedad. Muchas gracias, Erwin, por la respuesta a las preguntas. Ahora queremos ya ir cerrando el webinar, entonces vamos a contarles, por favor, pasa la siguiente información. Aquí queremos contarles que para el 6 de marzo tenemos en el auditorio de la Universidad de Medellín una intervención que es la clave del éxito en proyectos de inteligencia artificial y Big Data. Nos estará acompañando Erwin. También tenemos otro invitado que es Johan David Baena Gutiérrez, y esa invitación es especialmente para los egresados de la universidad. El horario es a las 6 de la tarde, entonces los esperamos para que nos acompañen. También queremos contarles que esta información puede ser de interés de ustedes, que tenemos un diplomado de inteligencia artificial y Big Data, que es de 106 horas, que nos estará acompañando en ese diplomado predictiva. Y también tenemos un curso de fundamentos, no el anterior, fundamentos para construir una solución basada en inteligencia artificial de 40 horas. Si quieren ampliar información sobre estos cursos y este curso y diplomado que estamos ofreciendo, lo pueden hacer en el Centro Docente de Cómputos. El teléfono es 340-5262. Bueno, ya queremos agradecerle a Erwin por su intervención. Excelente presentación, nos ayudó a aclarar conceptos como inteligencia artificial, machine learning, big data y a mejorar nuestra estrategia de negocio en la actual economía digital. También queremos agradecer a todos los asistentes por su participación y a las personas que nos apoyaron en logística. Entonces quedan cordialmente invitados para la charla que tenemos programada el 6 de marzo y para los próximos webinars que estaremos programando y que los estaremos invitando por nuestros canales universitarios. Muchas gracias.